En este vídeo vamos a ver la predicción que hizo Cathie Wood acerca del precio de la acción de Tesla para los próximos 5 años y la vamos a comparar con las condiciones del mercado en la actualidad para ver si es posible o es una majadería esa predicción. Cathie Wood ha vuelto a aparecer y aunque a mí en particular no me gusta demasiado su estilo de inversión, siempre trato de estar atento a cuando aparece para ver si dice o hace algo interesante. Y esta semana tenemos noticias. Cathie Wood empieza a invertir en OpenAI mediante su fondo de inversión ARK Venture Fund, que cotiza con el ticker ARKVX. OpenAI está a la vanguardia de una explosión cámbrica en la capacidad de inteligencia artificial, dijo ARKK en el correo electrónico acerca de esta nueva inversión. Cámbrica. Mira que conozco gente idiota hablando, pero esto es la verdad es que es para darles un premio. ARK Venture Fund dispone a inversiones tanto privadas como públicas, como puede ser el caso de OpenAI, Anthropic, rival de OpenAI, Epic, SpaceX y todas estas que ves aquí. Cathie Wood, para el que no la conozca, se coronó como la reina de Wall Street en 2020 con su fondo de inversión ARK. Ese fondo había tenido en ese año un retorno muchísimo más elevado que el Standard Poor's 500. Hay que tener en cuenta que los fondos de ARK, como puede ser el ARKK o el ARKF o el que acabamos de ver ahora, invierten siempre en sectores que son muy disruptivos. Y el hecho de invertir en estos sectores les lleva a invertir en empresas que o bien no producen beneficios o bien cotizan a múltiplos altísimos. Y esta es una de las cosas que no me gusta de Cathie Wood, que invierte en empresas a valoraciones altísimas. En 2020, cuando se paró la economía, se imprimió muchísimo dinero y se inyectó todo ese dinero en la economía. Mucha parte de ese dinero fue a parar a la bolsa de valores, lo que causó muchísima euforia. Y toda esa impresión de dinero es lo que causó la inflación, tanto en Europa como en Estados Unidos, que todavía a día de hoy seguimos sufriendo. Y toda esa euforia en el mercado hizo que la gente quisiera invertir en cualquier cosa porque todo era una fiesta, todo subía en la bolsa. Criptomonedas, empresas sin beneficios, empresas con beneficios, empresas value, empresas growth, todo, absolutamente todo subía en la bolsa. Y eso benefició al fondo de ARKK, como vemos en la captura. Vemos que desde abril de 2020 hasta febrero de 2021, este fondo ha tenido un retorno del 158%, lo que es una verdadera locura. Pero cuando en 2022 empezaron a subir los tipos de interés justamente para frenar esa inflación que fue provocada por esa impresión masiva de dinero, causó el efecto contrario en la bolsa y todo lo que rápidamente subió, rápidamente bajó. Y el fondo ARKK ha caído desde mayo de 2021 hasta septiembre de 2023 cerca de un 73,8%, lo que tampoco está nada mal esa caída. Es para pegarse un tiro si todavía estabas invertido en ese fondo. Y justamente en estos fondos de inversión invierten dos clases de personas, las que realmente saben lo que están haciendo y están destinando una pequeña parte de su portafolio a inversiones que sean un poco más especulativas para poder tener algún retorno mayor en el futuro, y la clase de personas que invirtió en este fondo porque ese fondo en el 2020 estaba subiendo muchísimo. Y justamente estas son las personas que se pegaron el batacazo con este fondo de inversión. Incluso Morningstar denominó a Cathie Wood como la peor destructora de riqueza. Entonces vamos a ver ahora un resumen de la entrevista que dio Cathie Wood a la CNBC acerca de la predicción de lo que va a valer Tesla de aquí a 5 años. Aquí el periodista le preguntaba a Cathie Wood: la caída del precio de Tesla fue peor de lo esperado. ¿Qué opinas acerca de ello? Cathie Wood responde que los consumidores están bajo presión, pero que en los próximos años las ventas de Tesla aumentarán. Fijaos que también añadió: creemos que en 5 años entre el 75 y el 85% de las ventas de los vehículos serán ventas de vehículos eléctricos. Vale, entonces esto es evidente que va a beneficiar a Tesla. Fijaos que aquí vemos el retorno que ha tenido Tesla en estos últimos 5 años. O sea, si te subiste al carro por aquí, estuvo muy bien. Pero fijaos también lo que te comiste desde aquí. Es decir, si te hubieses subido al carro por aquí, te hubieses comido toda esta bajada, ¿vale? Pero bueno, si te hubieses subido al carro por aquí
y hubieses mantenido Tesla porque crees en la compañía y por lo que sea, y te hubieses mantenido la compañía, tu retorno anualizado sería de un 57%, lo que se traduciría en un 859%, bueno, pues más o menos desde este entonces. Pues fijaos que también le pregunta el periodista, ¿cuánto valdrá Tesla dentro de 5 años? Fijaos que hoy está a $171, ¿vale? Y Cathie Wood responde, si Nvidia vale lo que vale, Tesla es el proyecto más grande de IA que hay en el mundo. Y con esto de aquí, pues puede llegar a tener razón, ¿vale? Es decir, todo lo que ha avanzado Tesla en investigación de inteligencia artificial y conducción autónoma es una de las compañías punteras. Yo, en cierto modo, estoy de acuerdo con Cathie Wood en esto que está diciendo. Pero fijaos la afirmación que hace luego. Creemos que valdrá $2.000 dentro de 5 años. Eso sería casi hacer un por 10 en 5 años, o un por 12, mejor dicho. O, es demasiado optimista desde mi punto de vista, hacer esa afirmación, ¿vale? Es decir, fijaos que las ventas que estiman los analistas van a crecer, pero no van a crecer de una forma tan significativa como creció en el pasado, ¿vale? Fijaos también que los márgenes EBIT desde 2023 también se van a comprimir un poco. Además hay que tener en cuenta algo, y es que aunque las ventas sigan creciendo, y pues, es un ritmo que no está nada mal, el ritmo al que se prevé que crezcan esas ventas, fijaos que ahora Tesla tiene competidores que son muy serios, es decir, hasta no hace mucho venía gozando de una ventaja competitiva y es porque estaba sola en ese mercado de los vehículos eléctricos. Pero ahora empezó a competir directamente contra Tesla los grandes europeos, como puede ser Mercedes, BMW, Audi. Claro, y fijaos que estas compañías son compañías que invierten muchísimo dinero en I+D, es decir, entonces el Tesla está perdiendo esa ventaja competitiva, ¿vale? Y de hecho, si leéis los informes, Tesla está bajando los precios de sus vehículos justamente para competir con el mercado de los vehículos eléctricos que cada vez es más competitivo. Entonces, fijaos que aquí hay algo curioso de Tesla y es que siempre ha cotizado a valoraciones estratosféricas. Valoraciones que desde mi punto de vista son cochinas. Es algo que es digno de estudio. Probablemente se harán estudios dentro de muchos años acerca de Tesla, de por qué cotizó a múltiplos tan altos. Yo creo que si Warren Buffett ve estos múltiplos, creo que al pobre hombre le daría un infarto. Fijaos que por aquí tocó PER 300, o sea, superó un PER 300. Y fijaos que en la actualidad las ventas van a crecer más o menos de forma anualizada para los próximos años, según lo que estiman el consenso de analistas, en torno a un 16-17%, fijaos cómo sigue estando a un forward pair de 58,9 veces. Esto es una verdadera guarrada. Desde mi punto de vista, para que Tesla se multiplicara casi por 12 veces de aquí a los próximos 5 años, no debería estar cotizando un PER 58, sino todo lo contrario. Al ritmo que se cree que va a crecer esta compañía en ventas de aquí a los próximos años, si cotizara un PER extremadamente bajo, como por ejemplo 5 veces, pues te podría llegar a creer que se va a multiplicar por 12 veces en bolsa. Pero desde un PER 58 que se va a multiplicar 12 veces en bolsa en los próximos 5 años, me parece, no sé, yo no sé cómo hacen los números esta mujer, pero a mí no me cuadran por ningún lado. Tengo aquí dos compañías, ¿vale? No sería adecuado comparar estas dos compañías porque una es del sector lujo y Tesla, como es evidente, está más cegada hacia el sector tecnológico. Pero fijaos el comportamiento que ha tenido cada una de estas compañías en la bolsa. Si tú miras las ventas, los beneficios y la forma predecible que tiene Ferrari en sus fundamentales, eso se traduce en la bolsa. Es decir, esto que se ve aquí es lo que se ve en los fundamentales de Ferrari. Sin embargo, si miras los fundamentales de Tesla, lo que se ve en la bolsa está justamente reflejando esos fundamentales que vimos antes. Es decir, los fundamentales de Tesla en la bolsa se ven así. Entonces, claro, tú si tienes que invertir una gran parte de tu cartera, ¿en cuál de estas dos compañías estarías más tranquilo? Es decir, si tú compras una de estas dos acciones y no vas a ver el mercado, no vas a conectarte a internet, no vas a ver el precio de tus acciones de aquí a dentro de 5 años o dentro de 10 años, ¿con cuál de estas dos te irías más tranquilo? Es evidente, ¿no? No es un consejo de inversión, ¿vale? Porque deberías hacer tus propios análisis. Pero yo tengo claro cuál elegiría.
Fijaos que Tesla está a valoraciones exigentes. Ahora vamos a ver unas capturas acerca del mercado en general para ver cómo está el mercado en general en cuanto a sus múltiplos. Tenemos aquí el forward pair del Standard Poor's 500, ¿vale? Fijaos que de media en los últimos 30 años el forward pair del Standard Poor's 500 es cerca de 16,6 veces. Fijaos que en la actualidad está en torno a unas 21 veces. Esto fue a 31 de marzo del 2024. Esto es un estudio, mide la dispersión o la correlación que hay entre invertir a una valoración exigente como la que estamos en la actualidad, el retorno que vas a tener en los próximos años, ¿vale? Bueno, fijaos entonces que el Standard Poor's 500 ha dado de retorno un 10% de media histórica en los últimos 100 años, ¿vale? Contando los dividendos. Y eso es más o menos si inviertes a un PER medio como sería 16-17 veces, ¿vale? Eso sería más o menos por aquí. Entonces el retorno que vas a tener más o menos es un 10%. Fijaos que aquí es donde más se concentra ese estudio de dispersión, por tanto, en la mayoría de los casos, pues tendrías ese retorno. Pero fijaos que en la actualidad estamos a 21 veces. Entonces, bueno, pues estaríamos justamente aquí, donde está pintado este rojo. Fijaos el retorno que en teoría, según este estudio, tendríamos para los próximos 5 años invirtiendo en estas valoraciones. Está mucho más abajo de la mitad. Esto es más o menos un 3%, ¿vale? Es decir, un 5, pues sería más o menos por aquí. Fijaos en este estudio de aquí, como sacando las top 10 del Standard Poor's 500. Fijaos que la valoración en la actualidad, esas 10 compañías están a un forward pair de 28,4 veces, cuando la media histórica pues es de unas 20 veces. Y para el resto de acciones son unas 18 veces y de media son unas 15,7 veces, ¿vale? Y bueno, y esto es el Standard Poor's 500 que ya vimos antes. Fijaos aquí que vemos el peso que tienen las top 10 de la Standard Poor's 500 en dicho índice. Y fijaos cómo en la actualidad pues, está en un 33,5%. Es decir, el 25% de los beneficios vienen del top 10 de las compañías del Standard Poor's 500. Es una verdadera locura lo que están haciendo esas compañías. En este estudio de aquí vemos el retorno que han tenido las 7 magníficas en los últimos años en el Standard Poor's 500. Vale, 2021 un 40%, 2022 menos 40%, 2023 un 76% y lo que va de año un 13%. Fijaos que lo que ha tenido el Standard Poor's 500 quitando esas 7 magníficas, pues fue un 17, un menos 8, un 8 y un 6 respectivamente. Y pues estos son el Standard Poor's 500 en estos últimos años y esto de lo que va de este año. Vale, y aquí vemos las valoraciones a las que está el Standard Poor's 500 respecto de los 20 años, que sería esto de aquí, es decir, está un 34% por encima. Y en las small caps está solamente un 10% por encima. Lo que esto está indicando es que las small caps están un poco más baratas en relación a su media histórica de los últimos 20 años en relación a su múltiplo PER. Esto es el sentimiento del consumidor, ¿vale? Fijaos que de media ha estado a las 84,7 veces. Fijaos, por ejemplo, cuando fue la época del lockdown, que había caído casi a niveles de 70. Fijaos cómo en junio de 2022 estuvo incluso muy por debajo por ese miedo a la recesión y a esa subida de tipos de interés. Y fijaos cómo pues ahora está en torno a un 79,4. Fijaos cómo en la época de la burbuja de las .com, cómo estuvo casi a 110 y cuando fue la euforia del 2020, pues fijaos cómo estuvo casi a 100, ¿vale? En este estudio vemos los múltiplos del PER. Por ejemplo, en este azul oscuro sería a 1 de enero de 2023, el azul más clarito sería actualmente y el violeta pues sería la media de los últimos 25 años. En enero de 2023 el Standard Poor's 500 estaba a 16,7 veces, ahora está a 20,9 como vimos antes y bueno, pues la media está por aquí. Fijaos que en Japón la media pues está por aquí. En enero de 2023 pues estaba en 12,2 y actualmente pues está a 15,8.
En Europa, fijaos que la media anda por aquí. En enero de 2023 era 12,6 y actualmente está a 4,7. Ya está un pelín por encima en Europa. Esto hace unos meses atrás veíamos como pues estaba por debajo de la media. Fijaos que para mercados emergentes, bueno, más o menos está en su media histórica y está un pelín por encima de cuando estuvo en enero de 2023, pero bueno, más o menos anda en su media histórica. Y China, bueno, como bien sabéis, hay recesión allí por todo este tema de la quiebra de esos grandes bancos y esa crisis financiera e inmobiliaria que hay. Bueno, esto, como es evidente, está arrastrando el mercado para abajo. Fijaos que, de hecho, en la actualidad está mucho más abajo el mercado que lo que estuvo en 2023, ¿vale? Y bueno, pues su media pues todavía está lejos. ¿Esto quiere decir que hay oportunidades en el mercado de China? Sí, pero a mí no me gusta invertir en China. Es un gobierno demasiado autoritario, ¿vale? Es decir, es demasiado intervencionista y eso a nosotros no nos interesa como inversores.